Bienvenidas. Gracias. Gracias. Bueno, hola a todas y a todos por estar en este seminario de este año tan extraño y casi en fin de año. Un poco la idea del encuentro de este seminario de hoy era contar un poco nuestra experiencia en este proyecto que venimos desarrollando. Empezamos a pensar desde finales de 2016 y en 2017 ya se armó como proyecto. Y es un proyecto que arrancó con Maya visitando el archivo del Museo de la Patagonia y encontrando este mapa, que me mandó un mail con mucho entusiasmo, donde encontró este mapa de árboles, ¿no? Como estos modos de representar árboles y de ordenar árboles en la Isla Victoria, y que cruzó su interés por las representaciones de la Patagonia, de la naturaleza en la Patagonia, y los mapas como modo de representar el espacio y de dar miradas bien particulares del espacio, desde un poco la comunicación, desde las artes y desde las ciencias sociales en general, y se cruza con el proyecto del doctorado en ese momento, donde estaba analizando filosóficamente la biología de la conservación y los proyectos de conservación, pensando en ese momento en Patagonia sobre todo. Entonces apareció este mapa y la pregunta sobre cómo se puede ordenar árboles, cómo se pueden ordenar árboles, cómo se puede ordenar el bosque, qué relación tiene la ciencia con estas representaciones, que por un lado podemos verla como un mapa y un principio de ordenamiento, pero también podemos verla como una obra de arte donde aparecían estas referencias curiosas, donde se señalaban los lugares de los cipreses, de los coihues, de los maitenes, de los ñires, etc. Entonces, un poco a partir de acá y ver también estas imágenes y figuras matemáticas a lo largo de los mapas, empezamos a pensar en la Isla Victoria y en las historias de la Isla Victoria y cómo podíamos conocer de algún modo la Isla Victoria, para lo cual empezamos con un abordaje transdisciplinar desde sus saberes como licenciada en Ciencias de la Comunicación y los míos desde la biología o filosofía de la biología, a investigar sobre la isla, para lo cual presentamos un proyecto al Parque Nacional Nahuel Huapi, que se llama Construcciones de Naturaleza en la Isla Victoria, justamente tratando de identificar de qué modos se fueron construyendo estas naturalezas, ¿no? En qué medida puede aparecer un mapa como este que fracciona de forma geométrica el espacio. Y lo que hicimos en un primer momento, fue ir a la isla con el proyecto y quedarnos, ¿no? Y ver qué nos pasaba y empezar a colectar historias y relatos sobre la isla, caminar en la isla, sacar fotos, encontrar cosas, barcos abandonados, hosterías deshabitadas, confiterías incendiadas, entre otras cosas. Y arrancamos en un primer momento con un proyecto de investigación que después vino en algunos escritos y presentaciones de congreso, esas cosas, y que otra de las cosas que nos llamó la atención era pensar la isla y el espacio isla como miniatura. Acá hay una foto de una miniatura que está de hecho en la isla, y que nos interesó sobre todo cómo la Isla Victoria de algún modo condensaba ciertos procesos ético-políticos, económicos de la región patagónica, sobre todo desde el siglo XX, o sea, pasado esta mal llamada conquista del desierto, del bosque, y cómo empezó a conformarse, representarse y construirse esta naturaleza, ¿no? Justamente desde esta imagen esta idea de naturaleza que vamos a mostrar ahora fue una construcción desde diferentes actores que fueron armando este modo de entender el bosque, de entender la Patagonia. Entonces, para contar
brevemente, porque la intención un poco de este encuentro es después dar una suerte de recorrido por un fanzine, una publicación digital que hicimos y sobre las muestras, es contar un poco qué particularidades tuvo históricamente esta isla desde el siglo XX. Y nos encontramos en un primer momento con que esta isla, el Estado le entrega un usufructo a Esteban Anchorena, un oligarca de Buenos Aires, aparentemente muy aventurero, que le gustaban, ¿no?, estos espacios naturales, vamos a poner naturales entre comillas, donde él empieza a introducir diferentes especies y a generar la isla como una estancia privada, como un lugar para recreación de la oligarquía porteña, donde introduce animales para un coto de caza, así como diferentes plantas, donde empieza en algún sentido esta introducción de especies que después va a ser muy importante. Anchorena deja la isla en 1911, hay algunos relatos que dicen que salió un artículo en un diario donde hablaban mal de Anchorena y por qué le dieron la isla, y también dicen que el tipo simplemente se aburrió y se fue a hacer otra cosa. Más allá de lo que haya sido, por qué se fue, cuestión que la isla queda durante 10, 11 años, hasta 1922, en manos de algunos forestales que generaron muchos incendios y deforestaciones en la isla, y en el 22, con el Gran Parque Nacional del Sur, empieza otro tipo de manejo de la isla, que es, de hecho, de donde vienen los mapas que encontramos y que nos parecieron muy fabulosos, y donde aparece esta idea bien fuerte de lo que es también la Patagonia y muchas de esas capas tectónicas que continúan hasta hoy en el paisaje. Entonces, a partir del 25, 28 empieza este proyecto en marco del Parque Nacional del Sur, pero que después con la Administración de Parques Nacionales y con el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el 34 se fortalecen, que es un proyecto de vivero nacional, ¿no?, que va a ser el vivero nacional de la Isla Victoria, donde se llevan especies de todo el mundo con el plan de, por un lado, forestar la isla, ¿no?, como esta idea de mejorar la naturaleza, donde se llevan ciervos y se llevan pinos y se llevan especies de todo el mundo, especies, entre comillas, en esta idea de que hay especies mejores y hay especies peores, ¿no? El pino en ese momento, de algún sentido, es una especie mejor porque tiene mejor uso forestal, porque también nos puede asemejar paisajísticamente a esta, entre comillas, Suiza argentina. Y también aparece el Parque Nacional como un espacio para el turismo de élite, además de mejorar esta naturaleza que tiene que ver también con la territorialización del Estado-Nación en esta región. En este sentido se hacen manejos forestales muy grandes, se generan estos mapas de cómo ordenar plantas, cómo ordenar árboles, se hace una estación zootécnica que va a estar al norte de la isla, mientras la parte forestal va a estar más al sur. Y se va a empezar a pensar en la isla como este gran campo de experimentación donde se pueden traer especies, ver qué especies resultan mejores para la región y con eso forestar distintas zonas, ¿no? Es interesante de la Isla Victoria salen los pinos que forestan gran parte de acá de Bariloche, pero también que van a forestar Pinamar y otros lugares donde se llevan pinos. Y como un gran vivero y como un lugar de producción también de naturaleza, de producción animal y de producción vegetal. Sin embargo, esta mirada, desde la década del 70, con la ecología de ecosistemas, con el comienzo de la problemática ambiental y con otras nuevas miradas de la naturaleza, empieza a cambiar la perspectiva sobre este, entre comillas, mejoramiento de la naturaleza. Y gracias a eso y a los discursos críticos contra las especies exóticas, los nuevos discursos que tienen que ver con la conservación de ecosistemas nativos y de especies nativas, el plan de manejo de la isla
empieza a cambiar en pos de conservar lo nativo, ¿no? Que si hoy estamos en el parque, de hecho, como una de los grandes ejes es conservar plantas y especies nativas. De hecho, el vivero se resignifica y se reorienta hacia la producción de especies nativas para justamente reforestar la región. También aparece un manejo de los pinos y de las especies exóticas que hay en la isla, pero además manteniendo, ¿no? Como esto que decía antes de estas placas tectónicas de lo anterior. Si uno va al vivero también se encuentra con un montón de plantas exóticas que también tienen que ver con la belleza del lugar y con esa historia que permanece y perdura. Y se encuentran caminando por la isla cosas muy curiosas como, no sé si se ve el mouse en esta foto, pinos marcados, ¿no? Esta numeración. Y por otro lado, muchas señales de experimentos en biología, porque justamente ya la isla no es un lugar de experimento de cómo mejorar la naturaleza, sino que va a ser un lugar muy importante para quienes estudian invasiones, también como un nuevo laboratorio donde se puede comparar lugares donde se introducieron diferentes especies y lugares donde no, y cómo son esos procesos y esas ecologías de las invasiones y de las especies exóticas. Y donde, no sé si ustedes fueron a la Isla Victoria, lo que pasa también, que también se nos apareció como problematización, es lo difícil que es ir a la Isla Victoria, ¿no? Generalmente, digo, nosotras por suerte pudimos ir por tener este plan de investigación, pero es cierto que aparece como un lugar muy destinado principalmente a un turismo que resulta costoso y difícil ir en general, y la posibilidad de quedarse unos días, salvo que se vaya de campamento a... ahí se me fue, ¿Playas Blancas? Piedras Blancas. Piedras Blancas, con una embarcación personal, se hace muy difícil. Entonces, entre estos problemas de estos cambios de construcción de la naturaleza, que parecen haber grandes discontinuidades, pero también otras continuidades fuertes, ¿no? Como esta idea de manejo sobre la naturaleza, esta idea de dominio, esta idea de, bueno, ver desde afuera, empezamos a ver de qué modos podíamos abordar la Isla Victoria, y se nos apareció, un poco por nuestros recorridos, por nuestros intereses, ver cómo en la isla conviven las capas de lo disímil, ¿no? Como esta idea entre conservación y extracción, entre lo prístino y lo modificado, entre la ciencia y la política, y cómo para entender el paisaje patagónico, cómo abordar o cómo transformar el paisaje patagónico, la idea de objetividad y de puros datos no alcanzaba. Y esto tiene que ver también en un contexto de problemática ambiental, de crisis ambiental, que no es solo como, bueno, tenemos problemas con los huillines, sino una problemática ambiental que también que es sin duda socioambiental sobre nuestros modos de habitar y nuestros modos de relacionarnos entre personas y otras especies, es que aparece la necesidad de además de datos, generar otros afectos y otros imaginarios sobre este paisaje. En términos de Haraway, de Donna Haraway, que es una también bióloga, filósofa que nos gusta mucho y que leemos bastante, dice que hay que construir nuevos relatos, ¿no? Como si estas construcciones de la naturaleza que la situaron en un lugar para explotar y después un lugar prístino que no podemos tocar, ¿de qué modo podemos construir otros relatos que nos permitan habitar, entender y vincularnos con el entorno de modo diferente? En este sentido aparecieron las artes como otra forma de entender y generar afectos sobre este entorno, pero también pensando en cómo generar estas mixturas, estos mestizajes. Y pongo este cuadro de Remedios Varo que se llama La creación de las aves, que es un cuadro que me gusta mucho. Remedios Varo es una artista, bueno, que nació en España y que vivió casi toda su vida en México, donde aparece justamente
como contraponiendo la mirada darwinista, mecanicista de, bueno, los pájaros y los cambios moleculares, cómo aparecen los monstruos, las ciencias y las artes para generar otras formas de conocer y otras formas de habitar. Entonces, lo monstruoso aparece en tanto que es aquello que mezcla lo disímil, lo que no debería estar junto. Digo, el hombre lobo, la mixtura entre lo humano y lo animal, en los zombies, esta mixtura entre lo vivo y lo muerto, en Frankenstein también, entre personas y máquinas. Como estas cosas que no deberían estar juntas nos enseñan cosas nuevas, ¿no? Otras potencialidades y otras formas de salir de la taxonomía y de aquello que podemos ordenar para ver qué aparece desde los monstruos. Y en este sentido pensamos en estos abordajes monstruosos entre artes y ciencias como nuevas formas de conocer y como formas de afectar. Tomamos acá un poco también de marco teórico a Donna Haraway que comentaba antes, donde habla de el SF, que bueno, en inglés tiene sentido las siglas, acá no tanto, pero que es ciencia ficción, los hechos de la ciencia y la especulación fabulativa, ¿no? Cómo todo nuestro conocer se vincula con una dimensión afectiva, con una dimensión de la imaginación y con otra dimensión de los hechos, y qué cosas podemos construir a partir de esa no fragmentación. ¿No? Y cómo armar otros relatos de la naturaleza o del ambiente, más allá del extractivismo y de la conservación. ¿Qué otros modos podemos entender más allá de pensar una naturaleza para explotar o más allá de pensar una naturaleza que le ponemos un precinto alrededor y no podamos estar? Un poco con estos desafíos arrancamos y ahora le cedo la palabra a Maya con este proyecto y estas residencias. Gracias, Gaby. Bueno, buenas tardes todas y todos. Bueno, Gaby ahí ya hizo un poco el contexto, que como decía, arrancamos como con una pata en investigación, pero también siempre nos propusimos un poco la producción, y cuando pensamos la producción no la pensamos solo desde nuestras responsabilidades académicas, que por supuesto que las cumplimos haciendo como congresos, ponencias y artículos, sino que siempre estaba un poco esta idea de producir también desde el arte. Yo esto en lo personal, pero creo que Gaby lo comparte, entiendo el arte como un modo más de producir conocimiento, otro conocimiento, por supuesto. Nos interesaba eso, como desde el primer día que nos pusimos a investigar sobre la isla, pensarla siempre como un lugar a abordar desde múltiples campos, porque las dos veníamos de múltiples campos, no solo por nuestras diferencias, sino porque también las dos hacemos prácticas artísticas, Gaby desde la poesía, más que nada, y yo desde las visuales. Entonces nos parecía que ese era el modo en el cual queríamos encarar el proyecto. Creo que más o menos a los 2 años de ya estar investigando surgió esta idea de hacer las residencias. Hay como múltiples formas que tienen las residencias de arte hoy en día, de hecho están como proliferando mucho en la Argentina. Ahora en la pandemia estuvimos como organizándonos también creando una red de residencias. En nuestro caso, la particularidad es que es una residencia de pocos días de encuentro y de experimentar cómo habitar la isla Victoria, por esto que decía Gaby, de salirse un poco del rol del turista o del rol del científico natural, que son como los roles predominantes que uno accede a la isla, y tratar como de generar un caminar, bueno, hacemos como una serie de talleres, de charlas, cine, debate, lectura de poesía, lectura de textos más académicos, como son más o menos 4 días que nos planteamos ahí de formación, siempre con la idea de que pueda venir gente que tiene un interés con estos temas, entonces no solo es para artistas, sino también para investigadores en el sentido amplio de la palabra, y también siempre pensando un poco en la importancia de que venga gente de la Patagonia, porque, bueno, porque este caso es como muy emblemático para nuestra región. Hicimos 2 residencias que fueron en 2019 y 2020, volvimos este año de la isla y al día siguiente más o menos nos enteramos de la pandemia. ¿Querés pasar, Gaby?
Bueno, acá son unas fotos de los grupos, estas son de este año, y creo que la que sigue es del año pasado. En general, cuando la gente se presenta a la residencia, se presenta como con alguna idea de abordaje de lo que le gustaría hacer, pero no es que nos planteamos como que en esos días se produzca obra, sino más que nada conocernos, conocer el territorio, tener los talleres, y sí se plantea una instancia de producción de obra meses siguientes, donde el primer año pudimos hacer una muestra, que estos son los afiches de la muestra, que fue en el Museo de la Patagonia, porque también era el lugar donde tuvo origen el proyecto, porque ahí estaba el archivo de los mapas. Eh, y bueno, este año, por supuesto, por la pandemia tuvimos que reformularlo. Igual estuvo bueno, también hicimos como una publicación, y también a veces cuando alguien viene a la isla y por ahí no es artista o no tiene ganas por ahí de encarar un proyecto más de investigación, también se puede presentar como algún taller, que por ejemplo fue el caso de Sandra Murrielo, que creo que está acá presente, que ella, por ejemplo, el primer año que vino nos dio un taller sobre pensar la muestra en el museo. Bueno, justo creo que esta es la foto donde estábamos ese día pensando cómo llevar todas estas reflexiones o esta experiencia a una sala, cómo traducirlo en un punto, ¿no? Lo que pasa en esa residencia es como un ejercicio medio de traducción, de poder llevarlo a la sala. Eh, y bueno, en base a todo lo que se fue charlando, también surgieron estos tres ejes que están acá, que pensábamos como tres ejes que articulan la muestra y el fanzine también que se hizo este año, que por un lado estaba mucho esta reflexión bastante filosófica sobre la isla como territorio, como espacio, qué implicancias tiene, eh, en particular esta isla, pero también las islas en general que tienen como, bueno, daría para mucho, pero digamos como ciertas particularidades como de territorios de frontera entre el agua y la tierra, en este caso es como tenencia compartida entre Neuquén y Río Negro, ya la Patagonia misma como territorio binacional entre Argentina y Chile, bueno, encontrábamos ahí como muchos intereses para pensar la especificidad de los territorios aislados, entre comillas. Después esto que desarrolló un poquito más Gaby, que tenía que ver con las historias de la isla y pensando también en que el arte puede como traer a la luz como historias más espectrales o fantasmales o míticas, esto que comentaba un poco Gaby de la ciencia ficción de Haraway, como todo eso que puede emerger más allá de la historia oficial, como todo lo trunco, todas estas capas que veíamos que había como de contradicciones y de permanencias. Y el tercer eje tiene que ver con como la isla como metáfora de, que también nos interesaba en ese sentido, la isla como metáfora de pensar la relación entre ciencia y naturaleza, ciencia y política, porque esta isla nos permite pensar un montón de operaciones que se hicieron como en general en los modos de conocimiento, en los modos de pensar un paisaje, de pensar un territorio. Un poco el concepto de laboratorio que usamos tiene que ver con llevar el concepto de laboratorio más de la ciencia, como con una mirada un poco crítica que tenemos de cómo se construye el conocimiento científico moderno ilustrado, que también veíamos que muchos de los biólogos que habitaban la isla o que iban a investigar a la isla tenían como una idea muy compartimentada del conocimiento. No sé si Gaby te acordás no me acuerdo el nombre de la chica, pero que iba a recolectar datos y ella solo tenía como conciencia de ese dato, después ese dato se derivaba al instituto y después de ese instituto se derivaba a Alemania, pero ella no tenía como conciencia del proceso, del trayecto que hacía ese dato, ¿no? Como una idea muy, sí, diseminada de la ciencia, que es como por ahí un poco opuesto a lo que nosotros tratamos de pensar, que es como un poco más global, mientras lo que se pueda, pero digamos, nos parecía que la mezcla de arte, ciencia, transdisciplina nos permitía abordarla desde múltiples lugares. Y ahora queríamos mostrar un poco las fotos de algunas, porque era mucho de la muestra. Este es un collage que hizo Gaby, que también tenía mucho, como que estaba medio en la introducción, porque es como mucho también del marco teórico, y también el método del collage como una forma también monstruosa de combinar como múltiples tiempos y múltiples espacios y referencias, y construir como una nueva unidad. Ahí es
una chica que trabajó con la historia de Aarón Anchorena, porque ella era de Buenos Aires y pudo acceder como a los libros de fotos que sacó Anchorena. Trabajó como con ese archivo que generó Anchorena, que está creo que en la Biblioteca del Congreso. ¿Qué más hay? Bueno, acá el espacio isla, también esto que hablábamos un poco de las capas históricas de contradicciones, que eso es como una escultura, y la capa de Vero, que ella creó como ya como un personaje, hizo un video, un personaje como más performático. Eh, Más o menos acá a Residencia vinieron creo que 8 personas. Si este año, en 2021, si se hace, esperemos que se pueda, pero seríamos como por supuesto menos personas por los requisitos de la pandemia. Acá creo que es una foto que estamos la mayoría. Algunos viajaron a Bariloche especialmente porque no eran de Bariloche. Y bueno, y con los mismos ejes este año se planteó el fanzine, que esperamos que se pueda el año que viene hacer la muestra. También, como fueron más o menos 8 personas de distintos lados, fue la primera vez que vino alguien de afuera, que vino un chico chileno, Kurt. Eh, ¿Querés pasar ahí a la...? Y bueno, elegimos algunos ejemplos, o sea, el fanzine está en la página y se puede descargar si les interesa verlo, pero bueno, elegimos algunos ejemplitos para mostrar hoy, para que no sea tan largo. Esto tiene que ver con unas cartografías que hizo Ingrid Roddick, que es una artista de Bariloche que viene trabajando mucho con mapas subjetivos, digamos, y en este caso, como al estar en la isla, ella empezó a prestarle como mucha atención al sonido y empezó a pensar en la posibilidad de hacer mapas, pero a través de los sonidos y no de las imágenes, que siempre es como de la forma oficial en la que se construyen los mapas. Eh, También ella en la isla nos hizo como una caminata con una escucha donde teníamos que tomar nota, que también como que compartimos esa actividad. Y también nos parecía interesante como esta idea del mapa es de una enunciación situada, digamos, ¿no? Un mapa como en primera persona, donde ella es como su propia medida del territorio, y que bueno, que por supuesto necesitamos los mapas como más abstractos y científicos que nos dan un tipo de información, pero que no es completa o no es suficiente, y también como esta posibilidad de mapear como el del propio vínculo que uno establece con un territorio. Eh, este es el trabajo de NASA, que está creo que por acá en la sala virtual. Eh, a mí me gustaban mucho sus dibujos, más allá de la gran técnica que tiene NASA, me gustaba mucho esta especie de idea de laboratorio, que para mí es como que ya crea como una especie de laboratorio monstruoso, porque por un lado nos da la ilusión de esta estética naturalista tan propia de lo científico, de esta abstracción que genera el laboratorio, ¿no? Que pretende representar un mundo, pero en condiciones como completamente aisladas y abstractas. Pero me gustaba que si uno miraba como más con detalle sus dibujos, empieza a ver que hay como una ficción ahí, que no es como tan realista o naturalista como nos propone la ciencia. Y no sé si está el de Kurt también. Uy, este quedó, bueno, se corrió un poquito la filmina. Pero Kurt también trabajó con la cartografía, y lo que hacía él era medir todo con las medidas de su cuerpo. De hecho, bueno, después hay momentos de la residencia donde las personas tienen como su momento personal, donde nosotras cuando íbamos caminando lo veíamos a Kurt caminar por toda la isla contando pasos, y él genera como ciertas medidas de la isla, de vuelta con una apariencia de cientificidad, digamos, pero la medida es como su propio cuerpo, ¿no? Que por supuesto sus pasos son diferentes a los de los demás, y bueno, hizo como toda una serie de gráficos. A mí en lo personal me interesa mucho como el cruce entre imágenes científicas y artísticas, y cómo muchas veces se tocan, se parecen, aunque generalmente el sentido común tiende a pensar que el arte y la ciencia son opuestos. A mí me gusta mucho cuando una obra trabaja como con esos cruces y como entre realismo y ficción, o entre documental y algo más como imaginario. Me parecía que estas 3 obras como que dialogaban con el discurso científico, que tiene que ver con controlar, con definir, con hacer taxonomías, etcétera, pero que lo corrían un poco de costado, digamos. Eso me parecía interesante.
Y creo que ahí termina, ¿no, Gaby? Bueno, hay más trabajos, pero para hoy, para que no sea muy largo, elegimos mostrarles esto por el momento. Supongo que ahora hay un momento de preguntas y eso, ¿no? Sí, muchas gracias, chicas. Ahora podemos abrir un espacio de preguntas o comentarios. Los que se quieran anotar lo pueden hacer en el chat, así ordenamos. Nos olvidamos de decir algo, Adelante. que uno de los próximos pasos también incluye a Sandra, que está acá, que tiene que ver justamente con un proyecto PICA de investigación y creación artística de la universidad. Así que como también la línea a seguir va por ahí también integrando a Sandra, que trabaja en tema de museos y exposiciones, así que a Sandra también para las preguntas. Sí, perdón, solo quería decir agregar una cosa, que es que la idea, más allá de mi incorporación personal, digamos, al PICA, a la presentación por lo menos del PICA, también esto tiene que ver con una línea dentro del instituto, CITECDE, ahora, y dentro del programa de percepción, participación y comunicación pública que tenemos, una de las líneas que incorporamos, así como línea para ahondar, que ya se vienen haciendo algunas cosas, por ahí está, creo, Gabriela Loras, ya tenemos algunos trabajos en la línea de ciencia y arte, pero ahora como formalizamos, digamos, de alguna manera, la propuesta de incorporación de la línea de ciencia y arte, así que bueno, la presentación de este PICA también se inserta, digamos, institucionalmente, por así decirlo, encaja en ese lugar, ¿no? Que bueno, son trabajos para continuar, líneas para continuar ahondando, ¿no? Investigando. Así que bueno, por ahí, esa aclaración nada más. No sé si alguien tiene algún comentario. Mara, yo quiero comentar algo también, pero me dejo para el final. Bueno, puedes abrir el micrófono, Mara, y directamente. Estoy en ello, perdón. ¿Qué tal? Hola. Un gusto vuestro trabajo, muy, muy interesante y nada, comentar que me trajo muchas preguntas, tiene muchas conexiones con mi trabajo en Tierra del Fuego, en la isla de Tierra del Fuego, donde también ahora además bueno, analicé la historia de la naturaleza con la historia de los castores. Hay muchas conexiones, ¿no? Es muy interesante ver cómo uno piensa que es específico de un lugar y de repente ocurren cosas muy parecidas en Isla Victoria que no conocía. Ahora mismo además también estoy trabajando con las cartografías porque también es curioso que también empezó un poco cómo iba mi tesis por unas cartografías estatales de la época peronista de Tierra del Fuego, ¿no? Que no seguían las normas científicas, sino que era representar el progreso, el futuro con animales. Y que eso me llevó a una pregunta que no la tengo resuelta, no sé si la habéis pensado un poco también, y hablé con el departamento de geografía, porque yo no sabía de geografía ni de cartografías, si esas representaciones de animales, ¿no? Aquí la vaca, aquí el castor, en todo un territorio, ¿no? Ese ordenamiento de animales o de árboles también, si eso de alguna manera también afectaba a estos animales de alguna manera y cómo esas cartografías, ¿no? Un poco comparando, ¿vale? Están estas cartografías dibujo de los años 40, luego en mi trabajo en los años 80, unas cartografías más del trabajo de campo de los científicos, ¿no? Que van siguiendo, en este caso, a los castores, cómo colonizan, qué lugares ocupan, y ahora todas estas cartografías satelitales, de drones, ¿no? Y todo esto, aparte de la representación de la naturaleza, que también se ve muy bien estos cambios políticos de la Patagonia, ¿qué pasa con la vida, con los animales, con los árboles? Si exceden, cómo exceden esas representaciones, si son afectadas. Y bueno, como andáis un poco en la misma onda y tal, pues si habíais pensado también esta pregunta, que para mí es una pregunta irresuelta, si la habéis pensado, y bueno, si no, felicitaros igual por vuestro trabajo.
Bueno, ¿alguien más? ¿Algo? O pueden escribir también si no tienen cámara o micrófono o no se animan. Si no, ahí Elena puso algo. ¿Vamos respondiendo o esperamos a que se arme? Yo decía, si hay 2 o 3, juntamos 2 o 3, si no, pueden responder. Elena dice, el diálogo entre arte y ciencia involucra las percepciones de lo que se quiere construir. Entonces, pregunto, ¿se percibe con el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo y el agua? ¿Hay recorridos costeros? Y Marcos Antonio dice, muchas gracias, muy interesante este estudio. Y mirada, pues abre puertas a una nueva mirada sobre la ciencia, dando las oportunidades de demostrar que desde las artes y con la forma peculiar de presentar sus investigaciones también se puede conseguir un conocimiento científico que sirva para alcanzar el objetivo principal de toda investigación, que es la comprensión de las cosas que ocurren a su alrededor para transformarla. Bueno, si quieren pueden responder, si hay más las leemos después. Bueno, con respecto a lo que decías, Mara, yo conozco también tu trabajo, que me lo mostró Luciano, de hecho, así que estuve viendo con mucho interés en tus trabajos de castores. No sé si preguntás, por ejemplo, cómo estas representaciones afectan la vida de, bueno, por ejemplo, en tu caso, los castores. No sé si entiendo bien la pregunta, pero cómo cambian estos modos de pensar y representar las vidas de estos animales / plantas, afecta dramáticamente en el manejo que se tiene, digo, no sé, sobre los ciervos que se pueden cazar, sobre los pinos que se cortan y se talan, digo, un poco lo que trabajamos es también cómo estas representaciones se acompañan de éticas y de tratos y vínculos. No sé si va por ahí la pregunta o la cuestión. Eso es lo que se me ocurrió. No sé, Maya, si querés decir algo, o Mara. Estoy hablando. Sí, claro, un poco por ahí, no sé si queréis discutir un poco. Iba un poco por... ¿Se me oye? Que me sale un... Sí. Como todos los estudios de cartografía, cuando se estudian los territorios, se habla de cómo los modos de representar afectan luego, acaban influyendo en los modos de pensar el territorio, en las identidades, en cómo uno se mueve por ese territorio, cómo se identifica, pero que a la vez estos modos también son contestados, cambiados, reconfigurados, que hay multiplicidad. Entonces, capaz es una pregunta que no tiene sentido, ¿no? Pero cómo estos mapas sobre árboles y sobre vida también interaccionan, no solo a través de la representación, sino a través de la vitalidad, ¿no? Que obviamente hablas de la ética, obviamente estos mapas hacen que haya cambios en las intervenciones sobre la naturaleza, que efectivamente, pero me preguntas más cómo se exceden, ¿no? Cómo responde esa naturaleza también a estos diseños. Pero sí, por ahí contestaste. Yo quisiera agregar algo en esa misma dirección, aunque desde otro punto de vista, ¿no? Porque también, a ver, la pregunta o el comentario que quería hacer yo era cómo, más en el plano personal, cómo les resulta a ustedes, cómo les está resultando, un poco de información tengo, pero lo hago a propósito para comentarlo, trabajar en esta intersección entre ciencia y arte, porque, a ver, hay como 2 o más dimensiones, pero por un lado está el análisis de las imágenes y la interpretación y ver como en sentido más académico ese vínculo, y después la producción más artística, que es lo que ustedes mencionaron al principio, ¿no? Que entiendo es una parte importante de lo que ustedes hacen y quieren hacer. Bueno, ¿cómo es tratar de insertarse profesionalmente con ese mundo? Porque el espacio es muy pequeño. Mi experiencia hace muchos años de intentar hacer algo así fue darme contra la pared hace 15 años y tuve que buscar como otra vía, pero en definitiva la pregunta de Mara y también
alguna parte del trabajo que yo hago tiene que ver con esto, porque, a ver, yo trabajo un poco sobre la estructuración disciplinar del conocimiento, cómo el conocimiento se estructura disciplinarmente, y trato de analizarlo en forma cuantitativa. Pero un poco lo que veo, lo que estoy empezando a pensar, es que esa forma disciplinar, que finalmente es un mapa de la realidad, tiene una intervención sobre la realidad, que es lo que pregunta Mara, y esa intervención sobre la realidad nos está trayendo muchos problemas. En particular, en esta pandemia quedó claro que la estructura disciplinar no es muy útil para enfrentar el problema. Entonces me parece que hay vínculos diversos para esta reflexión conjunta, ¿no? No es solo, claro, cómo estas representaciones nos explican una realidad, sino hay una intervención real sobre la naturaleza que tiene consecuencias y que luego no podemos, las mismas representaciones no son adecuadas para vincularse con ese feedback que nos da la naturaleza respecto de esa intervención. En esa dirección iba mi comentario. Creo que con el simple hecho de caminar por la isla, caminar por supuesto con los anteojos que uno tiene puestos, ¿no? Que pensando en los mapas o pensando en el arte o en las imágenes también de las instituciones que tenemos, que por supuesto ya tenemos como un modo de ver eso, no sé, pienso en John Berger y modos de ver, digo, estamos educados para ver las cosas de determinada forma, digo, partimos de eso y por supuesto también nos gusta mucho cuando viene gente a la residencia que vengan de múltiples lugares o de múltiples disciplinas, porque cada uno tiene un anteojo puesto distinto. Pero bueno, creo que igual caminando por la isla, lo que se puede ver justamente es el desborde de estos mapas, el desborde de este intento de ordenar, este proyecto de Arboretum, que también da para charlarlo más, pero digamos, a la par del vivero se hace un Arboretum, que es como, bueno, en mi lenguaje es un diccionario de árboles, supongo que tiene como una definición más precisa, pero digo, como un intento de poner árboles de todos los continentes y de representar la totalidad de la diversidad arborística, o como se diga, en la isla, lo cual eso también nos parecía muy interesante porque de vuelta esta relación entre isla y universo, ¿no? Como si esa pequeña porción de tierra pudiera tener el universo. Entonces, bueno, vos vas caminando por ese arboretum y tenés como los cartelitos que te van mostrando especies de Japón y de muchos otros lugares. Y así, y en el simple recorrido vos ves como todo eso está completamente desbordado porque la naturaleza tiende a mezclarse, un árbol se cae, otro crece encima del otro, digo, como esta metáfora de lo monstruoso para mí es como hermosa poder verla y sostenerla principalmente en un lugar como es Bariloche, que tiene como la dominancia de la estética de la Suiza argentina, ¿no? De esta idea de belleza y de orden, y como una imagen colonial como de Europa. Y para mí lo lindo de que si uno simplemente como que pone un poquito el acento en la mirada, en la caminata de la isla, lo que ve es como todas esas contradicciones y toda esa mezcla y toda esa monstruosidad propia de la naturaleza, y no ve ese mapa que vimos en un principio, que fue lo que nos llamó la atención, un poco por su estética escolar, otro poco por este absurdo de intentar generar como estos símbolos y este orden de este arboretum, ¿no? Creo que un poco el ejercicio, aunque sea, creo que todos los que van a la isla se llevan un poco eso, como esa reflexión y esa distancia entre el mapa y el territorio, que por supuesto es algo ya muy, muy trabajado y muy dicho, pero que es lindo vivenciarlo, digo, y ahí la posibilidad para mí de los mapas de arte que siento que establecen otros diálogos con el territorio, con el paisaje, con la vivencia y con la naturaleza, que es algo que nos interesa a las dos. Ah, perdón, y Luciano, ahora creo que tenemos un poco la suerte de que el arte y la ciencia están un poco de moda como unión, así que creo que es tu momento de retomar esos proyectos que tenías, porque nada, yo lo estoy viendo un montón, estoy viendo que esta separación como disciplinar y súper especialista, que es un poco la tradición creo que de la que venimos, se está rompiendo cada vez más, y estoy viendo como cada vez más proyectos transdisciplinarios.
no sé, en mi caso es como muy, muy natural porque como desde niña me educaron un poco así, hasta como con una medicina más holística, o fui a un colegio Waldorf que es como de arte y no sé qué. Entonces yo siempre lo vi como muy natural, pero lo que estoy viendo ahora es que tanto los artistas están prestando más atención a los científicos y trabajando en colaboración, como los científicos están como empezando a abrirse a la transdisciplina, que bueno, puede incluir un montón de cuestiones. Bueno, gracias. Sí, yo no estoy tan seguro de esto que decís, de esa apertura. Me parece que una cosa es poder hacer proyectos, que haya financiación para hacer proyectos y que forme parte del conjunto de cosas que uno hace. Y otra es la verdadera profesionalización de eso y que uno pueda vivir de ese, trabajando en eso específicamente, ¿no? Me parece que ahí hay un deslizamiento que no está resuelto, pero sobre todo lo que no está resuelto es lo otro. Me parece que hay algo fundamental en la mirada de ustedes y en general, yo lo hablo mucho, la perspectiva que aporta la antropología a los estudios ETS, que van bastante más allá de la transdisciplina y la interdisciplina y esos conceptos que tenemos que no alcanzan a nombrar algo que no podemos hacer, que es entender el mundo de otro modo, ¿no? Vincularnos con el mundo de otro modo. Y en definitiva, estos impedimentos que la realidad nos ofrece para hacer este tipo de cosas tienen que ver con esa mirada, con una mirada estructurada, disciplinar, normativa de cómo es el mundo. Y eso es lo que está, en el fondo, es lo que para mí está en crisis. Y todas estas expresiones son, expresiones de una crisis bastante más profunda a la que yo creo que no hay una respuesta por el momento. Como dice Nudler, que no está presente, pero estamos en una gran crisis que está en marcha. Entonces, un poco mi pregunta, no sé si tiene respuesta, igual que lo que decía Mara, o mi comentario es, esta experiencia, más allá de la experiencia que entiendo que hay algo de lo vivencial que es importante y que deberíamos recuperar de algún modo todos para incorporarlo a la forma que tenemos de comprender las cosas, pero más allá de eso, que es como una expresión, si se pudiera objetivar de algún modo lo que ustedes aprendieron para trasladar a la forma de comprender, ¿no? De conocer, ¿cómo lo dirían? Bueno, claramente es una pregunta que no tiene una sola respuesta, pero me parece una buena oportunidad para recuperar esto que decía Elena, del diálogo entre arte y ciencia involucra las percepciones de lo que se quiere construir y pregunta por el cuerpo, y a mí me parece que es como una dimensión fundamental y que muchas veces se olvida, ¿no? Como un poco la crítica de esta mirada como objetiva, radicalmente objetiva, ¿no? De la ciencia, de mirar desde afuera, de nadie que habla y alguien que ve las cosas tal cual son, que lo único que hace es reproducir la mirada hegemónica. Bueno, y ahí aparece esta cuestión del conocimiento situado, que digo, por un lado, situado es como hablar desde un lugar, pero también siempre situado está el cuerpo, ¿no? Como reconocer la dimensión política, la dimensión ética de las ciencias y esta cuestión de los afectos, ¿no? De otras miradas y otras percepciones que entrecruzan las problemáticas que queremos abordar. Sí, yo creo que, o sea, como hay una cuestión pensando en las ciencias duras, entre comillas, y la cantidad de problemas profundísimos socioambientales que tenemos, o sea, ni hablar de la pandemia, donde no alcanzan los datos, o sea, y es esta la cuestión, o sea, este afán por ordenar y por sistematizar y por poner un montón de datos no alcanzan para vivir de otro modo y en ese sentido la dimensión de la experiencia, del cuerpo y de estos conocimientos situados, a mí por lo menos me parecen fundamentales, como salir de esta cosa de hablar desde ningún lugar. No sé, para mí es como
una línea también para pensar también otro rol de las ciencias y del saber en nuestro habitar. Sí, y si yo tuve la oportunidad al principio de la beca de analizar los mapas de la campaña del desierto, los primeros mapas de la región de la Patagonia, bueno, primeros entre comillas, ¿no? Pero occidentales, y estaba esto que vemos hoy en el arte, o que encontramos hoy en el arte, como el mapa de autor era una convención en cierto momento, o el mapa diario, el mapa que contenía como múltiples tiempos, no era un mapa congelado en un tiempo, como estamos acostumbrados a verlo hoy, sino, por ejemplo, Olascuaga, que fue el que mapeó junto a la campaña del desierto, marcaba las distintas fronteras, ¿no? Tiene como una categoría que es frontera anterior, y ahí ya te permite como hacer un ejercicio temporal, ¿no? Del paso de la historia, de las decisiones políticas, que me parece interesante y que yo como que no renuncio a pensar digamos, en que el campo científico es un campo donde intervenir y donde, o sea, que hay como ciertas, no sé, modas o momentos que se establecen y que hoy en día, por ejemplo, entendemos a los mapas como algo como muy abstracto, irracional, hecho por máquinas que están en el espacio, en el satélite y no sé qué, como nada más alejado de nosotros. Pero que en cierto momento hubo otras formas de cartografiar, y basta como estudiar como las convenciones en los mapas. Para mí es como algo que tuve la oportunidad de hacer hace algunos años, y se ve como todo un proceso, y se ve como un vínculo entre lo que hoy llamamos arte y ciencia como muy estrecho. Y yo pienso como que algo que tratamos de aportar, digamos, de esta etapa como más de traducción, que pensamos de cómo traducir la residencia o de difusión, con Gaby, tiene que ver con no renunciar a ninguno de estos espacios, digamos, ¿no? O sea, hacerlo en el Museo de la Patagonia, que es como el museo de Bariloche histórico, que también es como todo un contexto particular, que bueno, lo hicimos en la sala Chonek, pero después también se hizo la muestra en el CCT, y también la idea era que este año se haga en una sala de arte en San Martín de los Andes, digo, como poder habitar todos esos espacios y que pueda convivir. Y creo que algo muy lindo que pasó en la muestra fue la amplitud de público que hubo, que yo, que vengo más del campo del arte, en general un problema que tenemos es como que solo los artistas vamos a ver las muestras, y creo que hay algo de esta propuesta y también de las personas que participan que desbordó completamente como la élite del arte o la élite de la ciencia, digamos, que eso es como para mí un objetivo, digamos, del proyecto, de que pueda conectar con muchos espectadores o muchos intereses. Ahí está Sandra. Nada más, una cosita que quería decir de eso. También me parece que fue importante, que creo que no lo mencionaron, que mientras estaba la muestra, ¿no? Fue la noche en el 2019, fue la noche de los museos, ¿no? Y entonces también esa noche se abrió la muestra, y hubo otras presentaciones y demás, y eso también, y hubo otras presentaciones fuera de la noche de los museos también, ¿no? O sea que la muestra también tuvo como una vida propia, que fue interesante, y que también ayudó a, creo que esto que dice Maya, ¿no? A diversificar también los públicos, ¿no? Que me parece que es algo importante. Bueno, eso quería comentar. Bueno, hay un comentario ahí de Valeria que dice: qué interesante esto que recuperan de lo que sabe con el cuerpo, lo que se sabe con el cuerpo, lo que sabe en el cuerpo. En general el cuerpo suele ser el gran ausente en cuanto a las construcciones científicas. Valoro vuestra reflexión. Bueno, súper interesante, chicas, la verdad me encantó. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Si no, podemos ir cerrando. De todos modos queda la grabación en YouTube. Yo puse el link más arriba. ¿Nadie más? Bueno, entonces muchas gracias por la presentación, gracias a todos por participar, y nos vemos en 15 días. Ya les voy a mandar datos sobre el próximo seminario. No sé si sigue Clara por ahí, Ana Clara, que publicidad de tu participación.
Sí, sigo por acá, estaba agradeciendo la participación a las chicas, la verdad que a mí me encantó. Y en el próximo seminario vamos a hablar un poco de la universidad en territorio. Les voy a contar junto con Fabián Brito sobre un abordaje histórico que estuvimos haciendo de las funciones de extensión universitaria y de vinculación y transferencia tecnológica. Bueno, ahí estaremos. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Felicitaciones. Gracias por la invitación. Yo que soy del instituto vecino, estoy de visitante. No, en el UICA estás. IDIPCA, sí. Bueno, gracias por la invitación, Luciano.